Siguiendo con la explicación, ahora ya no vamos a hablar de propiedades del ser, sino que ahora vamos a hablar a propósito de principios del ser. Ya esta, si no me equivoco, esta es la tercera vez que pasamos por la definición de principio y que me interesa resaltarla de nuevo, en el sentido de que un principio es aquello de donde se origina o se fundamenta algo, ¿verdad? Ese ya lo hemos visto en varias ocasiones, y ahora lo que estábamos explicando, digamos, en relación con el ser anteriormente, eran sus propiedades en el sentido de que eran dos cualidades que tenían, que eran importantes para nosotros, y ahora lo que vamos a ver son principios a partir de los cuales el ser se da, existe, etcétera, o bien lo explicamos. Recuerden, hay que hacer la traducción entre lo que entendemos de las cosas y lo que las cosas son, entre lo que entendemos del ser y lo que el ser es, y cómo esto puede ser muy cercano entre sí. Todo eso hay que irle dando el seguimiento, ¿verdad? De nuevo, hay aquí una explicación que tiene que ver con esa duda que surgió a la vez hacia el final de la explicación pasada, y es que tenemos que distinguir un principio lógico de un principio ontológico. El principio lógico rige para el pensamiento y se relaciona con cómo encadenamos afirmaciones a propósito de alguna cosa. Kant decía que la lógica tiene que ver con las reglas de cómo pensamos, ¿verdad? Obviamente también podemos decir ahora que esto es, la, la, se relaciona también con las reglas a partir de las cuales se puede explicar algo. Y los principios ontológicos tienen que ver con originarse o fundamentarse algo, pero en relación con lo que esa cosa es. ¿Cómo se fundamenta lo que una cosa es? ¿Cómo se origina lo que una cosa es? Etcétera. Eso es un principio en el sentido ontológico. Veamos esto con los principios ya propiamente hablando. Empezamos con el principio de identidad. Y es tan fácil como decir que todo ser es idéntico a sí mismo. Es idéntico a sí mismo quiere decir que es ese ser y no otro, ¿verdad? No hay seres idénticos. Ontológicamente hablando, no hay identidad más que entre una cosa y ella misma, ¿ya? Gemelos idénticos es un decir, ¿verdad? No son idénticos. ¿Por qué? Porque alguna diferencia tendrán, ¿ya? En ese sentido, hay que distinguir lo que es la igualdad de lo que es la identidad. Cosas distintas pueden ser iguales, pero nunca, ontológicamente hablando, nunca podrán ser idénticas. Siempre que haya un criterio mediante el cual podamos distinguir una cosa de otra, vamos a decir que son, por lo tanto, no idénticas entre sí. Si estamos apelando a la identidad, solo podemos relacionarnos con una cosa y con ella misma y solamente ella misma. ¿Se entiende esto? Preguntas. En este sentido, yo les pongo el ejemplo. Incluso un par de monedas recién acuñadas de una máquina de acuñación que esté recientemente calibrada, así perfectísima en su resultado, ni siquiera esas dos monedas recién acuñadas son idénticas entre sí. Pueden ser iguales, pero no son idénticas. Ya ahora creo que fue Yamil el que trajo a colación un criterio mediante el cual podemos distinguirlas, y es el espacio que ocupan. Si están en dos lugares distintos, si ocupan dos espacios distintos, es evidente que no son la misma cosa, ¿verdad? Sí, es eso, básicamente. Profe, y en tiempo, o sea, por ejemplo, si yo tengo una moneda y esa misma moneda la cojo en 10 minutos, ¿es idéntica a la pasada? ¿Se podría decir? Yo diría que no. Eh, es que el punto es que aquí desde el punto de vista ontológico, sigue siendo ella, no es otra, es la Ajá, misma, ok. es la misma. Sí, Y sí. no cambia a través del tiempo.
Sí, en ese sentido sí, puede cambiar. o sea, es que O sí sea, cambia. vamos a ver, qué sé dicho sea de paso, yo soy coleccionista de monedas. Y las monedas que uno tiene pueden cambiar a lo largo del tiempo, se pueden deteriorar, les puede salir, Se oxidan, ajá. se pueden oxidar, todo eso. Ven, sí pueden cambiar a lo largo del tiempo, pero siempre se mantienen idénticas a sí mismas porque momento a momento son iguales a sí Sí, mismas, son idénticas a sí mismas, perdón, no iguales, sí, idénticas. Bueno, también iguales en todo caso. ¿Se entiende? ok, sí, Que sean distintas en un momento y en otro, no sé, por ejemplo, este, bueno, ahora que estoy haciendo reuniones de Zoom y que uno se acerca mucho a la pantalla, ya cada rato, me he dado cuenta de que me están saliendo canas allá ahora sí en la barbilla, ¿ya? Eso es un cambio, ¿verdad? sí, Ya Sanchitos no es lo que era, ¿ya? Y sin embargo, sí, minuto a minuto, momento a momento, en cada momento yo siempre he sido idéntico a mí mismo, aun cuando se vayan verificando ciertos cambios y ya Sanchitos no tiene el cabello tan negro como lo tenía hace tiempo, digamos. Bueno, hace no tanto. ¿Se entiende? Entonces, sí, también, aquí esto también hay que explicar a lo largo del tiempo en relación con el cambio. El cambio y el movimiento después va a ser todo un tema también. sí, Eso va a ser me importante. imagino. Pero la identidad es el principio mediante el cual pensamos una cosa, entendemos una cosa, y la cosa es siempre idéntica a sí misma. Preguntas. Profe, entonces sería como lo que dice Heráclito de que uno no puede pisar un río dos veces porque el río y la persona ya cambiaron. En ese punto, Efectivamente. desde ese punto y la identidad y ontológicamente serían el mismo río y la misma persona. Eh, ahorita aquí lo que estamos diciendo, sí, pero vea que aquí estamos hablando para que una cosa se mantenga siendo la misma cosa, estamos pensando en que hay cierta permanencia. Si no hay permanencia, entonces no hay manera de poder dirimir esto, ¿verdad? Y eso va a ser todo un tema con Heráclito. Por eso es que estos contenidos tienen que estar ahí también para cuando discutamos con Heráclito o con Parménides, digamos, que sería quien está en la explicación, por así decirlo, opuesta. También tenemos que hablar esto de qué sería identidad una vez que pensamos o que partimos del hecho, del supuesto de que hay cambio o de que no lo hay. Buena intervención, Sebastián. Muchas gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Veamos ahora el principio de contradicción o el principio de no contradicción. Aquí lo que puse simplemente es la manera de representarlo por medio de simbología lógica, con la simbología russelliana, ¿verdad? Eh, vamos a ver qué significa y después entonces traducimos estos signos para quienes no lo conozcan. El principio de no contradicción, de nuevo, empecemos primero con el lógico y después terminamos en el ontológico. El principio de no contradicción, desde el punto de vista lógico, es que si dos juicios son contradictorios entre sí, es imposible que ambos sean ciertos al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que los juicios son contradictorios entre sí en función de su valor de verdad. ¿Lo ven? O sea, no puede ser que yo haga una afirmación y su negación y que esté conforme con ambas como si fueran explicaciones descriptivas de una realidad, porque la descripción que hacen son contrarias entre sí. Por ejemplo, en este caso yo no puedo estar contento con la afirmación o no puedo estar contento con dos afirmaciones al mismo tiempo. Por ejemplo, el decir, Sanchitos ahora tiene canas y Sanchitos no tiene canas. Una de las dos afirmaciones es falsa, ¿ya? ¿Por qué? Porque Sanchitos tiene canas, ¿ya? Entonces, no pueden ser las dos verdaderas al mismo tiempo. Eventualmente podrían ser ambas falsas. Yo podría decir, Sanchitos no tiene canas y Sanchitos es guapísimo. Ven, ahí tenemos dos afirmaciones falsas al mismo tiempo. Las dos afirmaciones pueden ser falsas, pero y no es un problema. El problema es si hay dos afirmaciones que son falsas, pero si hay dos afirmaciones que siendo contradictorias entre sí,
refiriéndose al mismo tiempo, yo las asumo las dos dentro de una explicación. ¿Se entiende esto? Veamos el principio Sí. de no contradicción desde el punto de vista ontológico. Ya aquí no tiene que ver con lo que afirmamos de las cosas, sino con lo que las cosas son. Un ser no puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo respecto la misma cosa o tener las mismas propiedades. Por ejemplo, no puede ser que algo sea existente y no existente al mismo tiempo. No puede ser que algo tenga una cualidad y que no la tenga al mismo tiempo y respecto de lo mismo. No puede ser que algo se dé y no se dé al mismo tiempo y al respecto de lo mismo, ¿verdad? En ese sentido, no podemos, desde el punto de vista ontológico, hacer coincidente una cosa y su negación, desde el punto de vista de su existencia o desde el punto de vista de sus formas de ser. ¿Qué quiere decir esto? Que una cosa, desde el punto de vista de lo que es, o bien lo es, o bien no lo es, pero no puede ser que tanto sea como no sea. Por ejemplo, que algo sea existente y que algo sea no existente. Desde el punto de vista de las propiedades, no puede ser que una cosa tenga y no tenga una propiedad. Por ejemplo, que mi camisa es verde. No puede ser que sea verde y que al mismo tiempo sea diferente de verde. ¿Se entiende? No es posible, ontológicamente hablando, el principio de no contradicción no se puede contravenir. De hecho, desde el punto de vista lógico tampoco. Aristóteles, y esto quien lo explica originalmente es Aristóteles. Aristóteles dirá que no es posible quebrantar el principio de no contradicción. No hay manera, ni lógica ni ontológicamente hablando. Profe, Eso, perdón, sí, pregunta. claro. Bueno, el mismo Aristóteles, inclusive con estas cosas de las cosas en potencia y en acto, él mismo dice que, digamos, algunas cosas existen en potencia, pero si bien existen en potencia, también no existen porque precisamente no existen en acto. Lo está diciendo entonces como que puede existir y a la vez no puede existir. No sé si estoy tergiversando la interpretación. Ahí hay que hacer una precisión solamente, pero es una buena pregunta, Pablo. Es Pablo, ¿verdad? Sí, Ok, sí, el asunto es el siguiente. La definición de Aristóteles es lindísima, es lindísima. Aristóteles dice que una cosa no puede ser, no es posible que una cosa sea y no sea. Aristóteles lo dice según lo mismo, perdón, para lo mismo y según lo mismo. ¿Ya? Él lo dice, to auto kai kata to auto, según lo mismo, para lo mismo y según lo mismo. Aristóteles lo que dice es que no puede ser que una cosa sea y no sea según el respecto del cual lo estamos evaluando o según el criterio mediante el cual entendemos que es, según el criterio mediante el cual esa cosa se está haciendo. El punto es, hay de alguna manera un perspectivismo que nos permite entonces entender el asunto. Se lo voy a poner así. Por ejemplo, un árbol, uno puede decir que está en acto cuando ya está completamente desarrollado. Ese mismo árbol, digamos, uno pudo haberlo sembrado. Uno lo conoció desde que estaba en la semilla. Cuando era semilla, no era árbol, más que como árbol en potencia. Una vez que uno lo siembra, que uno la siembra, esa semilla se desarrolla y llega a ser árbol. Ahora, el asunto es que para decir que esa semilla no es un árbol, lo estamos diciendo en relación con la posibilidad de ese desarrollo, de ese despliegue que puede hacer la semilla. Pero no podemos afirmarlo siempre desde la misma perspectiva. O sea, vamos a ver, decimos que no es un árbol porque apenas es una semilla. De la misma manera que cuando ya se desarrolló, ya no podemos seguir diciendo que es una semilla. ¿Por qué? Porque es la semilla más todo el proceso que ha tenido de despliegue mediante el cual crece desde lo que era la semilla hasta lo que es el árbol. Entonces, ahí cuando decimos para lo mismo y según lo mismo, es lo que cambia.
El acto y la potencia lo que hace es que nos hace pensar en referencia a criterios, a características, a rasgos, a parámetros que hacen que no estemos hablando exactamente de lo mismo. Y por eso es que podemos hablar de cambio de movimiento, más bien, porque la cosa se mantiene, pero con un montón de cambios que nos permiten darle, por así decirlo, nos permite darle seguimiento, ¿ya? Para poder pensar cómo es que una cosa pasó de ser una cosa a otra, aun cuando siempre sigan siendo la misma cosa. Por ejemplo, para ponerme también yo de ejemplo, yo sigo siendo el mismo que nació cuando nací, ¿ya? Digamos, si yo pudiera volver en el tiempo, ¿ya? Siempre pongo este ejemplo. Hay una foto que a mí me gusta mucho de mi infancia, aunque salgo yo, pero el punto es una foto que a mí, esas fotos que uno le genera mucho cariño, es una foto de mi madre en el parque de Turrialba. Cuando yo nací, mis papás vivían en Turrialba. Hay una foto de mi mamá en el parque de Turrialba que va conmigo, ¿verdad? Cuando y en esa foto yo podría tener 1 año y 2 meses. Ya apenas estaba caminando, empezando a caminar. El asunto es, si yo viajo en el tiempo y yo me voy a Turrialba en la época en la que yo tenía 1 año y un poquito más, y me voy, de repente puedo toparme a mi mamá conmigo en ese parque, ¿verdad? Pero puede que mi mamá no me reconozca. ¿Por qué? Porque el cambio que yo he tenido en estos años ha sido lo suficientemente grande como para que mi mamá no me reconozca, ¿verdad? Porque el cambio nos permite seguir reconociéndonos siempre que uno pueda darle seguimiento a ese proceso, ¿verdad? No sé, es como cuando uno deja de ver a una persona mucho tiempo y cuando se la topa uno a veces ni se reconoce. Bueno, el punto es que aun cuando ha habido cambio en mí, yo sigo siendo la misma cosa. Ahí no hay contradicción. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de lo mismo ni respecto de lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando según, digamos, el cambio, según el proceso y en tiempos distintos. Eso es lo que me permite pensar a la misma cosa a partir de criterios distintos sin que eso entrañe una contradicción, sin que eso lleve una contradicción interna en la explicación. ¿Se entiende, Pablo? Sí, sí, con esto la temporalidad sí me quedó más claro, gracias. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta con estos dos principios? Profe, yo, bueno, tal vez como para decir qué relación tiene esto con el gato de Schrödinger. No sé Ajá. cómo se dice, pero como que el gato puede estar vivo o puede estar muerto. O sea, hay un punto que se complica más, pero solamente para decir eso. Ok, aquí hay que decir algo y bueno, me imagino que hay gente de física, tal vez me pueden ayudar. Pero el punto es el siguiente. La hipótesis de Schrödinger, en relación con el gato de Schrödinger, tiene que ver con la posibilidad de explicación. El punto es, la hipótesis, bueno, para quienes no conocen el ejemplo, el gato de Schrödinger es una hipótesis que generó Schrödinger para explicar el problema que se tiene en el mundo de lo muy pequeño, ¿ya? En el mundo cuántico, porque las partículas se comportan de manera muy distinta a cómo se comporta el mundo macro que nosotros conocemos. Y por eso es que decía Schrödinger que hay partículas que no se sabe cuál es su estado, cuál es su dirección, cuál es su velocidad, cuál es su posición, hasta que hacemos la medición específica. Una vez que hacemos la medición, entonces, en el momento en que la medimos, hacemos que esa partícula adquiera un valor. Pero ese valor, antes de hacer la medición, es completamente desconocido para nosotros, incluso en sentidos contradictorios. Por eso es que él dice, si metemos un gato en una caja con un mecanismo que libera un veneno en cualquier momento, una vez que nosotros metemos el gato y cerramos la caja, para nosotros, en la explicación que estamos haciendo sobre el gato está o bien muerto o bien vivo, pero hasta que no abramos la caja y veamos si efectivamente el veneno se liberó y lo mató,
o si el veneno no se liberó y por lo tanto sigue vivo, hasta que no hagamos esa medición, nosotros tenemos, desde el punto de vista hipotético, la posibilidad de darle un valor doble al gato. El gato está vivo y muerto, o sea, en la explicación, hasta donde tenemos información, el gato puede tener cualquiera de los dos valores. Una vez que hacemos la medición, obviamente el gato ya no puede tener los dos valores. Una vez que abrimos la tapa y que vimos que efectivamente el veneno se había liberado, el gato estaba muerto. Y ya, no es que el gato sigue vivo y muerto. ¿Por qué? Porque bueno, ya la medición nos permite entonces dirimir esa hipótesis y decantarnos por la opción que efectivamente pudimos corroborar. Pero antes de hacer la medición, cuando estamos enfrente de esa posibilidad, el gato tiene los dos valores. Eso es lo que pasa en el mundo de lo muy pequeño, que hasta no tener el conocimiento efectivo a partir de la medición que se hace de las partículas tienen valores que parecen ser contradictorios entre sí. Y dentro de la explicación, efectivamente podría tener cualquiera de los dos. Una vez que se hace la medición, ahora sí, la partícula ya tiene lo que se midió. No es que la partícula sigue teniendo en la medición ambos valores. Entonces ahí no hay posibilidad de que sea y no sea al mismo tiempo. Pero desde el punto de vista hipotético, y solo desde el punto de vista hipotético, sí se puede mantener en la explicación antes de la medición. Sebastián. Más bien, muchas gracias. Ok, pura vida. Profe, yo sí tengo una duda al respecto. Ok, por favor. Vamos a ver, entonces dentro de esta lógica, la hipótesis de la no contradicción, ¿cómo funcionaría con la dualidad onda-partícula del fotón? Porque entonces no puedo decir que es o no es, porque ahí sí tenemos un caso donde hay una coexistencia de estados. Igualmente la materia puede coexistir en dos lugares al mismo tiempo, evidentemente en sitios muy, muy pequeños, ¿verdad? Estamos hablando ni siquiera de neutrones y electrones, ¿verdad? Ni de los componentes básicos, sino de quarks o cosas más chiquiticas. Sí, claro. En estos casos, esta idea de que la determinación física de un objeto le da parte de la esencia del ser, no es como que muy válida, porque la determinación física es diversa. El Sí. ser lo tengo que sacar de otros componentes. Sí, comprendo. Ahí tendríamos que decir un par de cosas. La primera es, efectivamente, obviamente, vea que este principio de no contradicción en lo ontológico viene de Aristóteles, que está muy lejos en el tiempo, digamos, de la teoría cuántica del siglo XX. Ahora, lo que tendríamos que pensar ahí es, eventualmente, el problema es la manera en que estamos explicando el asunto y no lo que la cosa es o deja de ser. O sea, la cosa va a seguir siendo lo que es y se va a comportar fenoménicamente como lo que nosotros explicamos, onda y partícula al mismo tiempo. Y ahí, ¿qué es lo que nos causa el cortocircuito? De que nosotros explicamos las ondas y las partículas como cosas distintas, esencialmente distintas. Acá lo que más uno podría aproximar esto es, bueno, hay dos respuestas posibles. La primera es, de repente, una vez que conozcamos mejor el fenómeno que está detrás, podemos dar con una explicación que unifique ambas posibilidades con criterios que no tenemos ahorita. Esa sería una posibilidad. La otra posibilidad es que efectivamente, si seguimos corroborando esto de esta manera, entonces esto quebranta la noción de ser, por lo menos para cómo explicamos los seres en el mundo macro. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la manera en que explicamos el mundo macro, ontológicamente hablando, no funciona en lo micro, no funciona en lo cuántico, ¿verdad? Que eso también es una posibilidad y también así lo han asumido, por ejemplo, en física. Y por eso es que se habla incluso de los dos mundos, digamos, y no ha sido fructífera la intención de unificar una única teoría, o sea, en una única teoría, ambos mundos. Y ontológicamente hablando, obviamente, la explicación desde lo ontológico tiene que hacerse eco de ese problema. Entonces, si nos quedamos con esta explicación, lo que tendríamos que buscar son criterios que nos permitan ahondar más en lo fenoménico para poder explicarlo de manera distinta como lo venimos explicando ahorita. Ahora, vea que este es un problema explicativo.
¿Por qué? Porque las partículas, por ejemplo, la luz que se comporta como partícula y como onda, ha sido lo mismo siempre, y seguirá siendo, parece ser lo mismo, independientemente de si nosotros podemos explicarlo de mejor manera o no. No sé si con esto queda más o menos satisfecho. Sí, más o menos, pero entonces ahora remito mi problema al significado y el objeto, porque la Sí, cosa puede ser lo que es y nosotros le damos denominaciones y caracteres en relación a nuestro idioma, en nuestra perspectiva cultural y demás. claro. Así que vuelvo a encontrarme con otra dicotomía. Eso es lo que es una limitación. Y es obvio que, obviamente, eh, vamos, hay que distinguir lo ontológico en este sentido de lo nociológico, en tanto que lo que las cosas son, desde el punto de vista ontológico, pues lo seguirán siendo. Y lo eran desde antes incluso que hubiera seres humanos para explicarlo. O sea, vamos a ver, la luz, si entendemos, si entendemos la luz como un fenómeno que se da ahí, independientemente de que haya seres humanos o no, la luz se comportaba de la manera en que se comporta, incluso antes de que nosotros lo explicáramos. ¿Ya? Ahora, nosotros hemos ido avanzando en el conocimiento que tenemos de la luz y hemos ido avanzando en los criterios que tenemos para explicar las cosas, pero vamos, los criterios y las teorías que tenemos para explicar las cosas no dejan de ser modelos explicativos sobre las cosas. Y en ese sentido, de repente, sí hay ahí como una especie de vacío explicativo que de alguna manera podemos eventualmente ir cerrando. Pero sí, efectivamente, es porque hay que hacer una distinción entre lo que entendemos de las cosas y lo que las cosas son, y problemas como estos lo hace evidente. Gracias. Con gusto, con gusto. Pero para añadir un comentario, o sea, es que, digamos, esto, el principio de superposición, es súper controversial porque los filósofos se basan en las explicaciones verbales de físicos que difieren entre sí y sacan conclusiones o sea, y la cosa es que es muy difícil y como usted dice, nociológicamente es muy difícil de comprender y, y eso da muchos problemas. Entonces, no sé, la mecánica cuántica yo la dejaría de lado porque es muy, muy difícil de comprender, inclusive para los mecánicos cuánticos. Me decía, ya ahorita se me va el apellido, eh, uno de los proponentes, digamos, de la teoría cuántica, decía que a nivel cuántico, incluso las más refinadas de las matemáticas son básicamente, son básicamente poesía. O sea, es un tipo de lenguaje que hay que interpretar, pero que como herramienta siempre se queda muy por detrás. Ay, el nombre se me va ahorita. Se me va ahorita. Se los consigo para la próxima. De hecho, lo vi en un documental hace poco. Pero bueno. Profe, tal vez Sí, yo podría acotar algo también. por favor. Yo soy de física, digamos. Sí, Vamos a ver, como decía Flores, vamos a ver, esa explicación es una explicación completamente matemática, digamos. Entonces, a la hora de uno empezar a intentar de verbalizar, digamos así, todas las implicaciones o consecuencias que tiene esto, pues yo diría que imposible literalmente, porque de las nociones de lo que uno vive el día a día en esta dimensión, digamos, en la dimensión que vemos y percibimos, no se comporta, digamos así, como la dimensión muy pequeña. Y sí. eso de la onda partícula, digamos, es como la traducción que le hacemos nosotros como seres humanos para intentar entenderlo. Entonces, por ejemplo, si usted tiene dos electrones que, digamos, hablando como de identidad, podría ser un electrón A y un electrón B, cuando antes de la medida, como explicaba el profe, usted no puede tener esa noción de que es un electrón y es otro electrón, sino que es una cuestión como completa. En ese caso sería como un campo, un sistema donde hay dos electrones, Ajá. pero literalmente usted no puede como tener una identificación. Después de esa medición es cuando ya uno como que lo traduce, digamos así,
y uno podría ver cuál es el electrón A y cuál es el electrón B. De hecho, en ese ejemplo que estoy dando, en la teoría es imposible cuando usted mezcla dos electrones, como mientras los va tirando, antes de medirlos, saber qué camino toma cada uno, digamos. Entonces, a la hora de como darle una identificación, costaría mucho porque, como decía el profe, también es una cuestión meramente explicativa, digamos. Pero en ese caso, podríamos decir que es un campo antes de la medición y que es un electrón A, digámoslo así, y un electrón B después de la medición. Aquí conceptualmente yo creo que lo que hay que hacer es entender lo siguiente, o sea, o habría que ubicar efectivamente la duda de si efectivamente el problema es en el ser de la cosa, si el problema está en el ser de la cosa o está en nuestra explicación que hacemos sobre ese ser de la cosa, ¿verdad? Esa es la manera en que podríamos explorarlo, por lo menos con las herramientas que tenemos acá en el curso, digamos. Efectivamente, y hay quienes defienden y hay quienes... esto a veces da para acaloradísimas discusiones a propósito de que efectivamente las cosas son así, son duales y cosas así por el estilo. Pero bueno, el punto es, es un problema interesantísimo y las herramientas con las que nosotros contamos en el curso son remitir, digamos, al ámbito ontológico y al ámbito explicativo de las cosas. Y que son ámbitos que pueden ser muy cercanos en la medida en que conozcamos más de las cosas, y siempre pueden tener algún tipo de brecha, algún tipo de distancia. O sea, en ese sentido, lo que yo les estaría diciendo, de repente mejores explicaciones, es que vamos, lo que se va conociendo y lo que se va depurando son características que efectivamente están en las cosas, pero que siempre son objeto de mejora. Por ejemplo, vamos a ver, pienso en los modelos que hacemos del sistema solar. Conforme vamos conociendo de mejor manera los fenómenos astronómicos, vamos depurando el modelo. O sea, vamos, conocemos cómo es que se comportan los elementos que vemos en el cielo desde épocas antiguas. ¿Qué es lo que pasa? Antes se partía de supuestos que hemos ido dejando de lado. Por ejemplo, el supuesto de que la Tierra estaba en el centro del universo. Eso no impedía que explicáramos las cosas. O sea, vamos, si alguien sabe cómo interpretar el cielo en el sentido que le daba a esa explicación el modelo tolemaico, si alguien sabe eso, todavía con ese modelo y con ese conocimiento puede navegar a partir de los instrumentos de la época y con la observación que se puede hacer del cielo estrellado. O sea, es conocimiento que tiene algún nivel de eficiencia. Ahora, nosotros hemos dejado de lado muchos supuestos de esos, por ejemplo, que la Tierra está en el centro. De pronto pusimos la Tierra en el centro y hubo en algún momento ese esfuerzo de hacer calzar todo con la explicación de que la Tierra no estaba en el centro y de que las órbitas eran circulares porque el circular era el movimiento perfecto. Después se dieron cuenta de que realmente las órbitas no podían ser circulares, sino que tenían que ser elípticas. Y después se fue agregando más elementos y más elementos y más elementos. Ahora, ¿qué es lo que les estoy diciendo? La manera en que los planetas se mueven es la manera en que eso está determinado por el ser de las cosas. O sea, así es como es la relación entre planetas, independientemente de cuánto podamos ir mejorando ese conocimiento. Lo mismo con esto que llamamos la dualidad onda-partícula. El fenómeno es lo que específicamente es desde su onticidad, vamos a decirlo así, independientemente de que lo podamos ir conociendo mejor y mejor. O al menos esas son las herramientas con las que contamos en el curso para explicar estas cosas. Puede haber mejores, puede haber otras, puede haber diversas, pero bueno, al menos esta sería la respuesta que puedo dar en este momento.
Y bien, se nos acabó el tiempo y todavía nos quedan unas cuantas diapositivas de elementos fundamentales del curso. Entonces, lo que vamos a hacer es que en la próxima clase vamos a terminar esta presentación y vamos a iniciar ya también con la explicación de los presocráticos. Entonces, les